La parte experimental del proyecto comienza con la selección y corte de ramas de lentisco y pino en el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja. La labor de montar las ramas de pino y lentisco sobre los cabos se desarrolló en el puerto de Torrevieja. El cabo elegido fue plomado, para asegurar que las ramas quedaban dispuestas en el fondo del mar. Las ramas se colocaron con una separación de 3 metros sobre los cabos y se fijaron con bridas. El empleo de bridas proporciona resistencia, durabilidad y agilidad en el montaje y desmontaje. Se seleccionaron las ramas por su nivel de frondosidad, estableciendo 3 categorías: lentisco frondoso, lentisco poco frondoso y pino sin frondosidad. A cada rama de pino se le colocó un palo transversal para darle estabilidad y que no fuera tumbado por las corrientes. Asimismo, se instaló un boyarín de color amarillo para mantener la rama en vertical y atraer a los cefalópodos. Cada línea se compuso de 27 ramas, agrupadas en 9 ciclos consecutivos que estuvieron formados por una rama de lentisco frondoso, una de lentisco poco frondoso y una de pino. En total se montaron 6 líneas de ramas, colocándose en el mar 2 líneas por estrato de profundidad. En cada línea se amarraron 4 peanas de hormigón para mantener las líneas fijas en el fondo del mar. Se colocaron 2 en los extremos y 2 en el centro. Las líneas se calaron, previo acuerdo con los pescadores locales, en lugares donde suelen capturarse las especies a estudiar. Con la ayuda de un GPS se señalaron las posiciones iniciales y finales de las ramas, para volver a ellas y realizar los muestreos en inversión. Las posiciones no se señalizaron con boyas para no llamar la atención de los curiosos ni entorpecer el tráfico marítimo. Es importante calar las ramas dándole extensión a las líneas para que queden rectas en el fondo del mar. Las ramas se calaron en el litoral de Torrevieja, entre el Cabo Cervera y Punta Prima, en fondos de sustrato arenoso a 8, 12 y 17 metros de profundidad. Dadas las diferentes características de las ramas dispuestas en el fondo, se iban a poder determinar las preferencias de cada especie en cuanto a frondosidad, profundidad y época de la puesta. Las primeras puestas fueron las del calamar en el mes de marzo. Cabe destacar que en todas aquellas ramas en las que se instaló el boyarín amarillo se encontraron puestas de calamar, por lo que parece ser un elemento que atrae la atención de esta especie. El calamar hizo su puesta tanto en lentisco más y menos frondoso como en pino, por lo que la frondosidad no es un factor determinante a la hora de elegir el sustrato donde fijar las puestas. El calamar también prefirió la parte alta de las ramas, que se elevaron en torno a 1 metro del fondo del mar, donde las puestas pueden permanecer bien expuestas a las corrientes. La presencia de puestas fue en su mayoría en las profundidades de 12 y 17 metros, mientras que fue muy inferior la presencia en 8 metros. La época de puesta abarcó toda la primavera y los primeros meses del verano, destacando un pico de puestas durante el mes de mayo. En total se registraron 776.000 huevos de calamar. Se puede ir observando la maduración de las puestas, ya que éstas pasan de un color blanco translúcido a un color marrón opaco. La hoja del lentisco, a pesar de estar en el medio marino, mantiene su integridad durante 4 o 5 meses. Es relativamente sencillo reconocer los huevos eclosionados, ya que se observan pequeños agujeros sobre las puestas, lo cual indica que el embrión ha salido del huevo. Otro de los cefalópodos que se vio atraído por las ramas fue la sepia. Alrededor de las ramas se pudieron observar tanto individuos solitarios como parejas de macho y hembra en busca de refugio para copular y realizar la puesta.
La sepia de la derecha es un macho maduro, que en periodo de apareamiento adopta una espectacular coloración cebra formada por bandas negras y blancas transversales a lo largo del manto. La hembra realiza la cópula con diferentes machos, por lo que existe competencia espermática, de manera que el último macho en copular extrae parte del esperma depositado en la hembra por el macho precedente. Los huevos de sepia recién puestos son negros, tienen forma de limón y generalmente forman un racimo. Conforme van madurando, los huevos van adquiriendo un tono blanquecino. Tras un periodo de unos 45 días, los embriones salen del huevo. Durante el mes de julio se recogieron 463 huevos de sepia. Claramente, el factor frondosidad es determinante en la sepia, que prefiere sustratos frondosos donde sus huevos queden protegidos. Pero las ramas también han dado protección a peces, como esta vaca, o incluso a caballitos de mar. Otro cefalópodo que ha encontrado refugio tanto en las peanas como en las ramas ha sido el pulpo, que a pesar de no tener cuevas propiamente dichas, se ha hecho sus guaridas. Se han encontrado 15 ejemplares, lo que es un hecho alentador, ya que en proyectos futuros se pueden incluir estructuras específicas para la protección de las puestas del pulpo. Pasados 6 meses, en el fondo del mar solo quedan los troncos de las ramas sin frondosidad. No hay restos de huevos e incluso algunas ramas han sido enterradas en la arena. Llegado ese momento se procedió a cortar las bridas y retirarlas junto con los cabos, dejando en el fondo del mar tan solo los restos de las ramas. Ahora solo queda esperar a que los juveniles de sepia y calamar crezcan y vuelvan a la costa para reproducirse la temporada siguiente.